Muy buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones esta mañana. Estoy gozoso de tenerlos a ustedes ahí presentes en su pantalla. Qué bendición. Y su corazón dispuesto para Dios, que es lo más importante. Alabado sea el Señor. Amado Padre Celestial, damos gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos das esta mañana. Hermoso día aquí en nuestra ciudad. Espero que cada persona tenga un hermoso día allá en su ciudad, en su pueblo, en su barrio, en el campo donde se encuentre. En el nombre de Jesús, damos las gracias a Dios que nos permite hoy adorar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estamos aquí para exaltar al Señor, para darle al Señor lo que a Dios le corresponde y le pertenece, que es nuestro tiempo. Aleluya, gracias Padre por este grupo maravilloso de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños que se disponen a escuchar tu palabra, Señor, para crecer más espiritualmente, Dios mío, ser mejores personas, íntegros, Señor, para glorificar tu nombre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendiciones, sonido de alabanza. Iglesia local en Fusagasugá, se les ama grandemente. Ya mi esposa hizo la introducción, les saludo a todos, en Fusagasugá, en Bogotá, en otras regiones y naciones. Aleluya. Y damos gracias a Dios, porque podemos comenzar a tener un tiempo de la impartición de la palabra de Dios, que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos palabra de Dios, oír palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y oír y oír y oír palabra de Dios. Así de que nosotros no podemos desconectar. Por esa razón existen las predicaciones del Día del Señor cada semana, representado en el día de hoy, domingo. Entonces, la predicación debe llegar, porque debemos llegar al corazón de las personas todos los días. De hecho, todos los días llegan los devocionales. Llegan el grupo familiar a la casa de esa familia hermosa que abre esa casa para que lleguemos allí a predicar y a gozarnos un grupo de hermanos en ese hogar. Es porque no podemos dejar de estar recibiendo la bendición de la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es hermosa y maravillosa, entonces hoy tenemos un tema sencillo, como lo es la palabra de Dios. La sencillez del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque vaya que sí es sencillo vivirlo, recibirlo y transmitirlo a otras personas. Así de que si un cristiano, una mujer cristiana, hombre cristiano, que recibieron la palabra de Dios, ya en su corazón está la semilla. Usted no necesita ser un letrado para comenzar a dar ese fruto. Yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, necesitamos conocer más de lo sencillo que ha sido predicar el Evangelio de Cristo. Él mismo lo predicó con sencillez. Con gran sencillez, sencillez de corazón, sencillez de palabras. La forma como lo transmitía Jesús, demasiado sencillo. Nada complicado, aleluya. Para que toda lengua y toda nación, todo pueblo se pudiera beneficiar. Entendamos esto, que el Evangelio es el mayor de los beneficios que podemos recibir nosotros, porque por ahí nosotros es que empezamos a conocer al Señor, empezamos a crecer. Tú necesitas, mi amado hermano y hermana y amigo que escucha, conocer más del Evangelio, guardar más la palabra de Dios en su corazón, para poderla retransmitir. Aleluya. Nosotros debemos saber doctrina de Cristo, no doctrina de hombres. No, nosotros hay mucha doctrina de hombres, hay mucho conocimiento humano, hay mucha sabiduría externa, pero nosotros necesitamos, aleluya, predicar lo que predicó el autor de la vida eterna. Aleluya. Bendito y alabado es la palabra de Dios. Aleluya.
Primero que hay que empezar a entender es que la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, toda la palabra, oye bien, no son palabras de hombres mortales. Por ahí hay que empezar a entender. Sino que son palabras del Dios viviente, del Dios que es vivo. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Claro, tú tomas el evangelio en tus manos, la Biblia en tus manos, y tienes vida en tus manos y la estás poniendo dentro de ti. Aleluya. Por eso esas personas que están medio debilitadas, desconsoladas, agobiadas, palabra de Dios es lo que necesita, vida de Dios es lo que necesita dentro de esa vida. Aleluya. Viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, dice que es la palabra de Dios. Penetra adentro hasta partir los huesos, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué más queremos? Este es el evangelio, esa es la vida que nosotros necesitamos incorporar a nosotros. El enemigo ha hecho un gran trabajo queriendo distraernos, sacarnos de que no estemos concentrados, consagrados a esto del estudio de la palabra de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Jesús hablaba, predicaba, enseñaba el evangelio, y mientras que él enseñaba el evangelio, él discernía. Él discernía los corazones que estaban recibiendo y los que no están recibiendo, así como lo está discerniendo en este día. Él discierne si tú estás recibiendo, si la palabra de Él está llegando a tu vida y a tu corazón y se está quedando en ella. Hermanos, que es fácil es recibir un servicio dominical, una palabra de Dios, pero salir y a la media hora ni acordarse ni del título de la predicación. Padre eterno, si algo que estamos haciendo nosotros en nuestros grupos familiares es tratando de que la gente memorice, se acuerde, dejándoles tareas, que recuerden versos de la palabra de Dios. Sí, señores, porque así es como ellos se van a retroalimentar su espíritu. Oh, aleluya. Bendito y alabado el Señor. Pero ¿cómo de sencillo predicar el evangelio? Tan sencillo. Mire que Jesús, hay un dato muy sobresaliente en la vida de Jesús y en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Jesús era políglota. Políglota es una persona que habla más de 3 idiomas. Y Jesús hablaba más de 3 idiomas. Pero y lo interesante de este asunto es que Jesús elige, oye bien, elige predicar el evangelio en una lengua preferencial. ¿Cuál sería? El arameo. El arameo. ¿Por qué el arameo? Porque el arameo era el lenguaje del pueblo sencillo. Sí, del pueblo, del diario vivir. Era el lenguaje del diario vivir en las tiendas, en los vecindarios, por las aldeas. Porque había otro idioma. El hebreo, estaba el latín también. Pero esos idiomas, el hebreo, por ejemplo, era usado para el culto. Entonces, en el culto, ¿quiénes estaban? Los sacerdotes, y ellos transmitían en hebreo. O sea que estaban haciendo como que lo que ellos transmitían que no llegara al pueblo de habla aramea. O el latín, por ejemplo, que y Jesús hablaba obviamente, porque él se relacionaba con los del culto. Claro que sí. Y también estaba el latín, que era el idioma, el lenguaje que se usaba para la política, para lo militar, para el comercio. Ahí, entonces, a ellos también les hablaba latín el Señor. Pero mayormente con toda esa gente el Señor le tocaba tratar diferentemente, porque vaya que eran duros de servicio.
Entonces, la sencillez del evangelio, aleluya, Jesús lo empezó a transmitir en Galilea, allí con los mismos judíos, empezó a transmitirles en arameo. Y ellos entendían, pero no les gustaba hablarlo. Hay muchos que entienden el evangelio, pero no les gusta predicarlo. Eso está igual, como si tenemos el conocimiento, pero no lo queremos aplicar. Conocemos el arameo, pero no lo queremos decir. Sabemos hablar como habla el pueblo, pero no le queremos transmitir al pueblo de la manera como el pueblo lo pueda entender, asimilar, entender. Qué difícil es para muchos poderle predicar a un campesino, a una persona que trabaja en construcción o trabajos arduos de la tierra, por decir algo. Porque de pronto no tiene la alta escuela. Hermanos, no podemos nosotros, bendito y alabado el Señor, hacer excepción de personas. Aleluya. Jesús habló mucho arameo, hasta quedaron escritas algunas palabras en la Biblia en arameo. Él dijo, Talita cum, a ti te digo, niña, en Marcos 5:41, levántate. Es que ese es el ministerio que levanta. Esa palabra es para decirte a ti, Talita cum, y levántate. Aleluya. Tenga vida para que reproduzca esa vida a otros. Aleluya. Éfata. Éfata. Cuando abrió los oídos. Aleluya. En Marcos 7:34. Que esa es la palabra que abre los sentidos. Hoy el Señor está diciendo, éfata. Abre los sentidos. Pon atención. Bendito Dios. Aún al Padre Celestial le dijo, Abba, Padre, aleluya. Y aún a Él mismo le habló con palabras, con terminología sencilla, porque Jesús es así hermoso. Eloi, Eloi, lama sabactani. Marcos 15:34. Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Aleluya. Jesús hablaba el arameo, hablaba el hebreo, hablaba el latín y otros más que se le presentaban por ahí, el griego. Jesús no se quedaba corto con nadie, a todos les hablaba, no hacía excepción de personas. Pero Jesús, gracias Jesús por haber enseñado como enseñó, porque así fue como llegó el evangelio hoy a nuestras vidas. Gracias Señor. Gracias por ese mover de la unción del Señor que ha esparcido el evangelio. Sencillo. Yo no sé por qué hay gente que lo hace tan complicado. Le complica la vida a la gente para que esté en una iglesia, para que esté en un grupo, para que sirva de pronto en alguna área. Que hasta que esté purificado y que esté totalmente, mejor dicho, santificado. ¿Y cómo están ellos? Esa es la pregunta. ¿Cómo están ellos? Bendito y alabado el Señor. Exigimos. La Biblia dice que aquellos hombres fariseos le imponían cargas a la gente, que ellos las cargaran, pero ellos no las querían cargar. Hermanos, esto es cuestión de arrancar y comenzar. Obviamente que tenemos que tener vidas rectas, cultas, en armonía con Dios, sí señores, pero tenemos que arrancar, comenzar a hablar, comunicar el evangelio a las personas. Bueno, a comunicarle a los que están en nuestra altura de sociedad, de trabajo, de comercio, de escuela, de barrio. Bendito y alabado el Señor. Hay que hacerlo. Hay unos, ¿cómo es que, hermanos, viven en unos barrios que de pronto le hacen unas fiestas al lado de la casa a uno, y uno sí se tiene que comer todo lo que ellos hablan y cantan y entonces ¿qué? Uno no puede cantar una alabanza en su casa o hacer una prédica y que se oiga también. ¿Cómo no? Claro que sí. Podemos hacerlo. Aleluya. Tiene que correr la palabra de Dios y ser glorificada. Bendito y alabado el Señor.
¿Cómo vamos a hacer nosotros difícil la comunicación del Evangelio? Jesús no lo hizo difícil. Jesús no hizo difícil la salvación. ¿Cómo una persona perdida? ¿Cómo le vamos a poner las trabas y las complicaciones para que salga de ahí? Hay que ayudarla con amor. Dice, sí, hay que ser como el publicano aquel. Sí, que fue el único que se bajó de su caballo, porque pasó el sacerdote y pasaron muchos otros, pero el publicano se bajó de su caballo, sanó su herida, le puso vino, la vendó, lo subió a su caballo, lo llevó hasta el mesón y dijo, aquí les dejo a este hombre, cuídenmelo hasta que yo vuelva, y si algo más se les debe, bueno, pónganlo a mi cuenta. ¡Ja! Aleluya, nos falta, hermano, mucho que hacer. Es que esto es con sencillez, no es con orgullo, vanidad y vanagloria. Es con palabras rebuscadas de humana sabiduría, como dijo Pablo. No, mis hermanos, esto es para allá y para ahora. Sí, Señor, porque el tiempo apremia. Oh, bendito y alabado el Señor. Mira, hermano, hasta en la cinematografía, donde hacen películas de alto metraje. ¿Sabe qué hacen los directores de cine? Cuando ellos van a filmar una nueva película, ellos se van al fondo, investigan, hacen todo tipo de investigación, a ver cómo fue lo más original posible de lo que ocurrió. Vea, así fue que hicieron la película de la Pasión. La película de la Pasión está hablada en arameo. ¿Por qué? Pues porque fueron a lo más real posible de lo que fue en ese tiempo la pasión de Cristo, que se habló Jesús, la palabra arameo. ¿Ve? Hay que ser así de sencillo, hay que transmitir como es, como Jesús dijo, oye, ¿por qué le estamos cambiando tanto? ¿Por qué le estamos haciendo tan imposible? Aleluya. Y el arameo fue el mensaje para comunicar las buenas nuevas de salvación. Oh, bendito al Señor. Como dijo el apóstol Pablo, para que se le transmita al judío primeramente, a todo el que cree, y también se le dé al griego. Aleluya. Al griego. Bendito y alabado Dios. Tenemos, hermanos, nos hemos quedado cortos. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Será que hay muchos que están avergonzados que no dicen en su lengua propia lo que ya saben? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aleluya. Cuán bueno es el Señor. Los tiempos de Jesús. Los grandes, los de la alta alcurnia, los de la política, los sumos sacerdotes, ellos se avergonzaban del arameo. Ellos no lo hablaban. Pero vino el más grande de todos hablándoles en arameo. ¿Cómo es el Señor? Bendito y alabado. Y todos los eruditos, oiga bien, concuerdan que el idioma oficial de Jesús para transmitir el evangelio fue el arameo. Fue el idioma sencillo, el lenguaje sencillo. Hay que hacerlo sencillo y comunicarlo como es. Bendito y alabado el Señor. Sí, él hablaba el hebreo, como lo dije antes, pero era para el culto, para hablar ya con los sacerdotes, con la gente que va acá. El latín, con los políticos, comerciantes, ¿sí? Con los militares, porque a todos les habló Jesús. Él habló con todo el mundo, a toda clase de gente se le dirigió el Señor Jesús. Oye bien, pero no privó a los menos favorecidos, o a los de más poca educación o cultura. No los privó, lo contrario, los preferenció. Sí, así lo podemos decir.
Aleluya, aunque Jesús no hizo acepción de personas. Cuando vimos que no hizo, es que sí les habló a los otros también. Eso es que no hizo acepción de personas, aunque en su lengua a ellos, para que entendieran, porque no querían hablar el otro idioma. Pero fue a los sencillos que el Señor allí les hacía los milagros. Creían del Señor. Mire que muchas veces fueron el reto que le hizo a Jesús, le hicieron los fariseos. Bueno, haga un milagro aquí para creer. No, eso no es así. Eso no es así. El Señor Jesús los hacía por allá donde no lo veían. El mal les decía, y no cuenten, no digan quién fue el que lo hizo, que les sanó la vista, que lo levantó. Tranquilos. Óigame, hermano, pero los de la alta, sí, seguirán con los de la alta. Una historia así rápida. Así que una mujer humilde, cristiana, trabajaba en la casa de una mujer rica, también cristiana, la rica. Pero la rica era la alta alcurnia y ella no quería hablar nada de cosas espirituales cuando estaban allí sus invitados, sus embajadores, cuando el sacerdote a veces llegaba a la casa, porque los ricos traen los sacerdotes a las casas para que les prediquen allí. Lo vi en Estados Unidos, lo conozco. Aleluya. Y murieron las dos mujeres. Se fueron al cielo porque eran cristianas. Pero la mujer que ayudaba a la rica, ella siempre estaba evangelizando en los ratos libres, allí mientras estaba en vida todavía, ella evangelizaba cuando le daban una media hora de libre, tiempo libre a la señora. Y la rica decía, ay, deja de ser tanta cosa. ¿No? Sí, está bien que somos cristianas, pero no hay necesidad de tanto. Bueno, ella envió buen material para el cielo. Llegó al cielo, le pusieron una corona muy grande, un vestido muy elegante y le dieron una mansión muy preciosa. Fue lo que ella edificó. Fue el material con el que ella elaboró su casa en el cielo. Y se murió la rica y llegó al cielo. Y pasó frente a la casa y se vio con aquella mujer. Y ella pensó, cuando la vio que venía con una corona tan grande en su cabeza y con un vestido, ella no la reconoció que era su criada aquí en la tierra. Ella pensó que era la Virgen María que había salido a recibirla. Con una tremenda corona que se caía la pobre mujer de esa corona tan inmensa y tan majestuosa. Pero cuando se da cuenta que era su criada que tenía, mira, bueno, si esa es la casa y la corona y el vestido que le dieron a esta, imagínense lo que me van a dar a mí. Mas sin embargo los ángeles la fueron llevando y el barrio fue cambiando y más allá era un barrio más diferente. Y bueno, ¿para dónde me llevan? No, pues para su casa, para su mansión. Y se salieron ya de la ciudad prácticamente, unos ranchitos, todos cayeron. Y de aquí es tu mansión. ¿Cómo así? Es que esta es la mansión que usted edificó, señora. Ay, no puedo creerlo. Sí, señor. Y déjame ponerle también su traje. Y le pusieron un costal a la señora. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? Ya se iban los ángeles. Y dijeron, discúlpenos que no se nos olvidaba ponerle la corona. Y rápido agarraron un bejuco de calabaza y se lo enredaron en la cabeza a la señora. Ay, Dios mío, la corona. Fue salva y está en el cielo la señora, pero está así de vestida y en esa casa y con esa vestidura. Hermanos, edifiquemos bien, enviemos buen material para arriba, para el cielo. No es por obras que nos vamos a salvar, pero sí cuentan las obras después de que nosotros somos, o no dice Efesios 2:10, que las obras de nosotros, aleluya, nosotros estamos puestos para buenas obras. Sí, señores. Vamos, entonces, y hacer una buena obra es predicar bien el evangelio, predicarlo con sencillez, aleluya. Dirigírsele a todo tipo de personas. Jesús se le dirigía a las amas de casa, a los pastores de los rebaños, a los que trabajaban en los cultivos, en los vecindarios, aleluya, en las aldeas. A todo tipo el Señor les daba a ellos su mejor porción, aleluya. Por eso es que decimos que el evangelio es primeramente sencillo, como debemos ser sencillos los que estamos responsables de comunicarlo. Sencillos.
Bendito Dios. Oh, tanto orgullo y tanta vanidad que hoy se ve. Dios mío, no quiero hablar de nadie porque Dios mío, eso nos faría bien, pero Señor, tú lo sabes, como dijo Pedro, tú lo sabes todo. Hay mucha vanidad, hay mucho orgullo hoy en muchos hombres, mujeres que pretenden predicar la palabra, el evangelio de Dios, pero lo están llevando, Dios mío, con una vanidad, con unos intereses, con una vanagloria, que eso no es para la gente. La gente del común no puede entender eso. Les ponen unos tipos de música ahora y la gente no quiere, la gente espiritual quiere lo espiritual. Dejémonos de cosas. El que es espiritual quiere lo espiritual. Pero muchos han caído rendidos, muchos predicadores rendidos a los pies de los que están en holgura económica. Porque ellos, hay que hay un problema cuando la gente, con algún tipo de gente, no es para todos, algún tipo de gente que empieza a aportar a las iglesias y después se quieren ellos ser los dueños de la iglesia y los que imponen las órdenes allí en la iglesia, los que dicen que hay que hacer y cambiar el formato espiritual que tiene el pastor, como le pare, porque dan plata, porque tienen un doctor, me voy, ¿cómo es? Hermanos, este asunto no funciona así, pastores, hoy les puedo decir, esto no funciona así. Esto es con amor, esto es con sencillez de corazón, esto es con el arameo del pueblo, esto es con el idioma del pueblo. Aleluya, esto es predicando palabra escrita en la Biblia. Bendito y alabado el Señor. Santo de Israel, pero no caigamos a los pies de alguien porque es alguien en la vida o en la política o en, qué sé yo, la economía. No, mis amados, que se cierre primero el ministerio si es el caso, pero antes que Dios me guarde de caer a los pies rendidos por la plata de alguien. Alabado sea el Altísimo. Vamos poniendo las cosas como son. El evangelio se predica como se tiene que predicar, porque después, hermano, eso va a ser, los que están allí van a estar recibiendo algo como si les estuviese hablando en lengua extraña. Y el Señor ya lo dijo, 1 Corintios 14:8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta diere sonido extraño, ¿qué? La gente que puede entender. Bendito Dios. El apóstol Pablo hizo igual que Jesús. Él predicó igual de sencillo que Jesús. Veamos. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué tuvo que hacer Pablo? Según estos versos que hemos leído acá, dice Pablo que me esforcé. Dice, me esforcé para estar entre vosotros. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo hizo un esfuerzo mayor. Pablo tenía un vasto conocimiento, alta escuela. Se dice que Pablo era un abogado. Entonces, mis amados, Pablo dice, me propuse hacerlo. ¿A qué? A comunicar las buenas nuevas como el pueblo las necesitaba, de acuerdo a la necesidad del pueblo. Así el que él tenía delante, y si era uno al nivel más alto, pues le ponía un nivel más alto. Y si era mucho más alto, pues le hablaba con ese nivel alto. Pero él dice que se propuso.
a no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Aleluya. Temor y temblor. ¿Sabe por qué dice Pablo eso? Porque Pablo se metía a cualquier barrio. Pablo se metía a cualquier lugar. Pablo comunicaba y él decía que no hay sea que yo esté comunicando de pronto cosa humana, de sabiduría humana. No, cuídeme, guárdeme Dios de eso. Que yo esté comunicando, como dice aquí la palabra de Dios en el verso 1. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, no para persuadir a la gente a dar o a quedarse en la iglesia o en el grupo, no, hermano, persuadiendo a la gente. Hermano, entonces ¿qué funciona hace el Espíritu Santo? Hay muchos que le han querido quitar la función al Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace esa función. Él es el que cambia corazones. Él es el que levanta a una persona de lo bajo hacia lo alto. Él es el que recupera ese ánimo espiritual a la persona. Es el Espíritu Santo. No es ningún hombre, pastor, predicador, nadie, consejero, psicólogo. No. Aleluya. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Hermano, ¿para qué vamos a tener una persona en una iglesia o en un grupo que lo tenga allí porque yo lo tengo convencido? No, hermano, yo no quiero tener a nadie así. Me quedo solo. Aleluya. No, es Jesucristo. Es el Espíritu Santo que envió Jesucristo. Él dijo, yo me voy y yo les envío el Consolador. Es el Espíritu Santo. El que les va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hermano, que sea el Espíritu Santo, que sea el poder de Dios y el amor de Dios, obviamente, el que se le mete a la persona en la vida y lo levanta, lo sostiene. Esa persona siempre va a estar en la iglesia, siempre va a estar temerosa, siempre va a quedar, se va a quedar siempre. Por mucho que se le debilite la fe, recuperará pronto. Bendito y alabado el Señor. Me propuse no saber nada, sino al Cristo crucificado. Oh, aleluya. 1 Corintios 9:20. No me he hecho a los judíos como judío, dice el apóstol Pablo. Mire nomás. Hermano, esta es la forma de cómo uno debe de relacionarse con gente. Me dice a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Aleluya. Para ganar a los que están sin ley. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Me he hecho de todo. Pablo sabía cómo. Pablo así mismo así era Cristo. O así es. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe. Para hacerme copartícipe de él. Aleluya. Entonces, ¿cómo era Pablo? Pablo sabía moverse en el Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que ser sabios, entendidos. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, Él nos da revelación, nos abre el entendimiento. Por eso dijimos, éfata, Él es el poder de la palabra que abre los sentidos. Así estaba Pablo, lleno de sabiduría de Dios. Pero también el amor era importante, porque el Evangelio que se predica con lenguaje sencillo debe ir acompañado de amor, obviamente. De amor. Dice 1 Corintios 13, capítulo 13, verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Oh, bendito y alabado el Señor. Entonces, podemos, líderes, pastores, predicadores, evangelistas, podemos
redactar el mejor sermón que sea posible para transmitirlo a la gente. Podemos hacer todas esas cosas, que la audiencia lo reciba y nosotros estemos orgullosos. Llegó el mensaje. Sí, pero aunque sea muy técnico el mensaje, muy propicio para el momento, si es humano, de humana sabiduría, el que está levantándose el cuello es el hombre, la carne. Pero lo espiritual no está llegando a la vida, porque se le está hablando como si se estuviera comunicando el evangelio en un lenguaje que no aplica, que no va, que no es. Hablemos como es, aleluya. Falta aplicar el ingrediente principal, el amor. El amor, si el amor falta todo. Puede tener la mejor comunicación, la mejor redacción, pero si falta amor y falta, oiga bien, y no se le permite al Señor su participación, al Espíritu Santo de Dios su participación, su lugar, el de Él, es el que convence. Él es el que da la unción. Él es el que, hermano, en un culto, si vamos a hacer un llamado, tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya y dejarnos guiar por Él. No, pero es que aquí está el doctor fulano y hay que terminar el servicio porque hay que ir. Además el doctor dice que los servicios se están haciendo muy largos. Por el doctor, por el aportador, por el que tiene el rango, el título. ¿Cómo pare? ¿Cómo ve eso? Entonces dejar a un poco de gente sin hacerle el llamado y que reciban la bendición de la salvación ese día. Porque aquí está el ministro fulano. Aquí está el dueño de la empresa que más aporta a la iglesia. Hermano, por favor, vea cómo estemos nosotros fallados. Deje que la exposición de la palabra de Dios, que es la que alumbra, dice, es la que alumbra y hace entender a los simples. La palabra de Dios. Tú sigues predicando. Predica a tiempo y fuera de tiempo, dijo el apóstol Pablo. Bendito y alabado el Señor. Cuando vino Juan el Bautista, vino predicando arrepentimiento. Aleluya, su lenguaje fue entendido por el pueblo, así lo dice Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿a quién? A Juan, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Oyeron lo que él hablaba y justificaron a Dios. El pueblo y los publicanos, vea lo que dice ahí. Pero el 30 dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley, esos son los estudiados, los catedráticos, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Oh, Santo de Israel. Ustedes saben, todos sabemos que estos catedráticos, los preparados, fueron los que resistieron a Jesús en todo tiempo. Ellos le confrontaron. Ellos no le permitían a Jesús. Si decía una palabra, bueno, ¿y usted por qué dijo? Y si hacía algo, ¿usted por qué lo hizo? Y si sanaba a alguien el día de reposo, ¿por qué lo hizo en el día de reposo? Para eso son buenos. Pero mientras tanto, el humilde, el que hablaba el arameo, él recibía sus ojos, recibía sus piernas, recibía su sanidad. Aleluya. Bendito y alabado el Señor. Eso es cuando empezó predicando el sermón del monte. Bien que dijo Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Una persona pobre de espíritu es aquel que es de humilde condición, sumiso, que acepta, que recibe, que no se opone a las cosas de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bendito y alabado el Señor. La gente hoy, después de tantos años, 2000 y tantos años que Jesús vino, debemos y estamos predicando mucho, pastor, hoy, gloria al Señor por todos ellos, iglesia, predicando como debe ser, en el lenguaje
que debe ser, en el del pueblo, en el que ellos necesitan oír. Ellos necesitan oír claramente las cosas, entenderlas, sencillamente, pero al punto, porque el Evangelio es al punto, dice cómo es, no cambia, no asimila las cosas, no, Él las dice como son, genuinamente. Oh, bendito y alabado el Señor. Por esa razón es que hoy por hoy mucha gente no se queda en las iglesias, porque ellos están recibiendo las palabras como címbalos que retiñen, porque muchos les cambiaron la versión como ellos necesitaban, no como querían, como necesitaban escucharla. Por eso mucha gente, no, se fue fulano, se fue fulano. Oh, gloria al Señor. Entonces, bendito y alabado el Señor. Hay que, hermano, no tener contenta a la gente con lo que quiere oír, sino hay que darle a la gente lo que necesita para su vida. Y lo que necesita es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es lo que lo va a transformar, lo va a cambiar. No hay otra cosa. Bendito y alabado el Señor. Mire, hermano, aunque la mayoría de la gente hoy en las iglesias, la mayoría, son gente culta, gente educada, gente con conocimientos de alto nivel académico. Sí, ellos están allí, tienen algunos buen títulos, no se le puede negar, pero ellos saben que aún teniendo ese título académico y todo eso, todavía ellos saben que dentro de sus vidas existe ese vacío espiritual que no lo llenan los libros, que no lo llena la cátedra, que no lo llena la lógica. Algo que se llama palabra de Dios es lo único que puede llenar sus vidas. Y por eso hoy muchos de ellos están visitando iglesias, buscando una iglesia, pero ellos necesitan, aunque son catedráticos y educados y lo que quieran, ellos necesitan recibir la palabra, el evangelio, como es, con amor, con mansedumbre, con eficacia, con verdad, con palabra sencilla, pero que penetra en sus vidas. La gente necesita que la palabra de Dios penetre en sus vidas. Oh, bendito y alabado el Señor. Sigamos hablando, hermano, el idioma del cielo que está escrito en la Biblia. Cuando el pueblo de Jerusalén, muchos de ellos fueron llevados al exilio babilónico. Ellos allá, ellos conocedores del arameo, que fue mucha gente la que llevaron para Babilonia. Ellos dicen que en Babilonia les querían hacer cantar los cánticos que cantaban allá en el templo de Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén cantaban en hebreo. Sí, señores, porque dije que en el templo se hacían las cosas en hebreo. Bendito Dios. Y entonces en Babilonia quieren que hagan allá. ¿Sabe qué dicen ellos? No, nuestro idioma y nuestro entender es para solamente un lugar en específico, para el templo. En Salmo 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos y acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. No quisieron tocar en tierra extraña. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos. ¿De dónde? De Sión. Qué bueno el enemigo pidiendo. Ahora aquí, a ver, quiero verlo. ¿Qué tan feliz está? Salmo 37:4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hermanos, eso es lo que se llama tener cuidado
con las cosas de Dios que son de Dios y solo para Él. Como hoy en día de pronto alguien ponerse a tomar cerveza en una taberna y ponerse allí a cantar alabanzas. Hermano, esas son para el Señor en su sitio. Aleluya. En medio de cualquier cosa hacer las cosas de Dios, que hay una fiesta y aquí alabemos. No, hermano, allí se está tomando ron y está haciendo otras cosas, allí no van las cosas de Dios. El orden es el orden. ¿Cómo nos piden alegría en tierra extraña? Oh, Jerusalén, pierda mi diestra, pierda oh, bendito y alabado el Señor. Dijo aquí el escritor del Salmo: si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hermanos, las cosas de Dios son de Dios. Lo del mundo pertenece al mundo. Lo de los extraños pertenece a los extraños. Nosotros tenemos que hacer como esta gente. Hermanos, tener un lugar específico, un tiempo específico y unas palabras específicas que son solamente para Dios, para un momento específico. Por eso cuando estamos en un culto como este, estamos en un culto, señores. Este es el momento específico para que le entreguemos alma, mente, corazón, todo, con toda la fuerza. Por eso dijo el Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es que es con todo. Estos momentos, hermanos, no se pueden echar a perder. Gente que contesta teléfonos en medio de un servicio. Gente que llega a la hora que sea y se va a la hora que sea de un servicio, porque es que la cita aquella y lo otro. No, hermanos, no hagan eso. Por eso no se dan aquellas cosas. Por eso no suceden aquellos milagros. Respetemos el momento, el tiempo de Dios es de Dios. Son muchos los milagros que se han visto cuando personas se han entregado en ese tiempo y dice: este es el tiempo de Dios y yo no voy a hacer otra cosa que adorar a Dios en esta hora. Aleluya. Comience a hacer eso y verá que va a haber el cambio. Comience a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El tiempo de Dios no es negociable. La presencia de Dios no es negociable. Lo que es para Dios, las alabanzas para Dios, no son para cantarlas en Babilonia. Por eso mejor aquellos hombres dijeron: mejor ahí colgamos nuestras arpas en los árboles y ahí que se queden. Canten. No, nada, nuestras canciones son para allá, para Jerusalén. Como preferente, como una cosa preferente, la de preferencia. Aleluya. Hermanos, yo creo que estamos viendo la sencillez. La vida cristiana en general es sencilla, con mucha sencillez. Transmitirla, vivirla, aplicarla, conocerla a sí mismo es sencillo. Jesús vimos que no hizo las cosas complicadas para nadie. Bendito y alabado el Señor. Yo no sé por qué hay gente que hace las cosas. Mire, un rico que no hizo porque hay ricos que aman a Dios, no crea que no. Hay hombres cultos y alta cátedra que aman a Dios. Sí, señores, así es. Y hubo un rico universitario, un hombre multimillonario, y está en su casa el hombre plácidamente, y un cristiano está cerca de su casa, y el cristiano anhela llegar a la casa de este rico universitario. Quiere tocar la puerta, pero él sabe quién es el que vive ahí. Y él dice: pero ¿cómo será? ¿Cómo podremos hacer esto? Y lo pensó por un momento, y lo meditó, y oró un rato allí el hombre cristiano. El hombre no tenía esa educación, esa alta escuela que tiene el otro para hablarle en ese nivel, pero oró al Señor. Y se mantuvo un rato allí, meditó, el Espíritu Santo lo llenó. Y se animó y fue y tocó la puerta del rico. Y le dijo
al rico, al hombre educado, cuando abrió la puerta. Si llegare, le dice este hombre, a su casa un burro cargado de joyas, ¿la rechazaría solo porque las trae un burro? Y el rico le dijo, claro que no la rechazaría. Le dijo él, pues mire, yo soy ese que trae las joyas. Mírelas, déjeme presentárselas. Y metió la mano a su bolso y sacó la Biblia. Aquí está. ¿Sabe qué hizo el rico? Le dijo, pase, adelante. Aleluya. Hermano, a veces creemos que no nos van a aceptar. A veces creemos que ese tipo grande en estatura y de presencia y de tremendo traje, o mujer de tremendo peinados ostentosos y joyas por todos lados, no nos va a recibir. Hermanos, ore, medite, hable con Dios y toque la puerta. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Así que necesitamos empezar a tocar esas puertas, porque el Señor dijo en Mateo 28 y en Juan y en Marcos capítulo 16, vayan y llévenle la palabra de Dios a toda criatura. Ahí no dijo que solamente a los pobres o a los que están menos educados, a toda criatura. Entonces al rico también. Hay que animarnos, hay que llevar el mensaje. Aleluya. Sí, hay que meditar. A veces no hay mucho ánimo de tocar la puerta, pero el Señor dará la respuesta. Y si nos tiran la puerta por la cara, pues nos vamos. Bendito y alabado el Señor. Cuán bueno es el Señor, amados. Cuán bueno. El apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 1, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aleluya. Ustedes saben, mis amados, que fueron pocos los escogidos que Jesús trajo a su ministerio que tuvieran alta escuela. Fueron pocos. Algunos tenían algún conocimiento, algunos tenían algún grado de escuela, eso no se puede negar, sí. Pero Jesús mismo, él no fue a ninguna escuela, ustedes lo saben, no está escrito en ninguna parte. Por eso el apóstol Pablo también ya lo conocía a ese punto y decía, no, yo no vengo a ustedes con sabiduría de hombres, sabiduría humana. Oh, bendito y alabado el Señor. Destruiré la sabiduría de los sabios, dice el Señor, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Se dice que Lucas era médico. Bueno, de todo se trajo al ministerio de Jesús. Que Juan, al parecer, pertenecía a el rango de políticos. Parece que se relacionaba con ellos, con los políticos. Y creo que sí, porque la noche que Jesús fue arrestado, estaba adentro y Pedro estaba afuera. Y Juan sí entró con estos hombres que tenían a Jesús, y él entró. O sea que él parece que tiene una relación, una formación en esa escuela. Y como dije anterior, Pablo, abogado y políglota, porque Pablo hablaba hebreo, griego, arameo, latín, judío, romano. Oiga, Pablo era un hombre entendido. Y Pablo decía, no vengo a ustedes con sabiduría humana, aleluya, sino con el poder de Dios. Bendito. ¿Sabe qué dijo Pablo? Filipenses 3:8, todo lo tengo por basura. ¡Ja! ¡Qué maravilloso! Lo que enseña Pablo, todo lo tengo. Dice que Pablo fue instruido a los pies del doctor Gamaliel, un hombre grande, escuela de lo más alto en Jerusalén. Doctorado el tipo en la palabra. Y Pablo aprendió de él. Y dijo, todo lo tengo por basura. Y en Gálatas capítulo 1, en el verso 11 y 12 dijo, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y en el verso 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Aleluya. Pablo había entendido que había una sola forma de predicar el evangelio. Sencillamente era la fórmula. Sencillamente. Porque no lo aprendí de hombre alguno. Oh, mire, apréndese esta. Así se párese así. Abra la boca así y diga así. No, a mí no. A mí el que me lo dio fue el Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo, una vez que fue lleno de la gracia y el poder de Dios, él mismo lo dice, yo no me quedé, sino que me fui a Arabia a predicar. De una vez. Porque el que lo lleva, el que lo lanza, el que lo pone, es el Espíritu Santo. Pero cuando hay miedo, temor o ego, que ¿cómo voy yo allá si yo vivo acá? ¿Cómo me paso allá con esa gente? Entonces allí no hay respaldo. No hay respaldo. Pero vaya, ¿cómo respaldó Dios a todos estos hombres? Que como Pablo dijo, yo no, lo que predico no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, es que yo predico el evangelio. Bendito y alabado el Señor. Gente sencilla. Gente sencilla fue lo que Jesús llamó, así como te llamó a ti, como me llamó a mí. Él llamó a Pedro, llamó a Juan, a Jacobo, hombres pescadores, eran del pueblo, eran del vulgo, dice la Biblia, y los trajo el Señor. ¿Cuál fue la escuela que ellos tuvieron? Cristo. ¿Cuántos años? 3 años. Alabado sea el Señor. ¿Cuál fue el título o el diploma que recibieron ellos? El Espíritu Santo de Dios. Las enseñanzas del Cristo de la gloria. Bendito Dios. Una vez que Cristo estaba en ellos, todo cambiaba, todo era cambiado en su entorno de ellos. Dice Hechos 4 que en el caso de Pedro, porque en el capítulo 3 habla de una milagro que ellos hicieron allí, que sanaron a un hombre, pero en el 4 dice que ellos ya fueron llevados adelante del concilio para preguntar, hacerles muchas preguntas, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Es que la palabra de Dios en una vida, oh, aleluya, es para maravillar a muchos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Oh, bendito y alabado el Señor. Es que, hermanos, el poder de Dios no puede ser contendido. Nadie puede contender contra el poder de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Entonces, a veces nos llenamos de pánico, de miedo, de angustia, de temor, de vergüenza. Pero si Dios está con nosotros, amado, amada. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo que nos manda hacer el Señor? Bendito y alabado el Señor. Todos estos hombres de la Biblia eran conocedores del gran poder de Dios. Daniel fue otro que él conocía muy bien la grandeza del poder de Dios. Esto es lo que dice Daniel en el capítulo 2, verso 20. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es de él que nosotros recibimos la enseñanza. Y el verso 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Oh, aleluya. Hermanos,
Todos estos hombres nos enseñan de dónde viene la sabiduría, el poder, ¿sí? Y que lo único que prevalece para siempre es Dios, es su palabra, es Cristo, es el Evangelio. Y nosotros tenemos que comunicarlo así de sencillo. Así como lo recibimos, así lo damos. Por eso Mateo 11, 25 dice: te alabo Padre, Señor, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Te alabo, porque escondió de unos, pero le dio a los que él vio que de verdad eran sencillos, que querían recibirlo. Alabado el Señor. Así te agradó. Entonces, el Señor no llamó a gente con vidas esplendorosas para que lo siguieran. Él llamó a los sencillos. Así Él llama hoy a los sencillos de corazón, hermanos. A los que de verdad creen en su corazón, hermano, porque creer en Cristo es ser sencillo de corazón. No poner trabas. Pero ¿cómo fue? ¿Pero será que sí? ¿Será que no? ¿Cuándo vendrá? Ha dicho que viene y no viene. Eso no es ser sencillo y humilde de espíritu. Eso es ser una persona egocéntrica en su vida, poniéndole trabas, poniéndole palos a la rueda. Eso es lo que eso nos ayuda es a que se haga imposible la comunicación del Evangelio a los pueblos. Y no podemos nosotros, aleluya, nosotros no podemos ponerle trabas a nada. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estamos viendo, mis hermanos, que no estamos aquí para transmitir el Evangelio solamente a ciertas personas, solamente a cierto grupo o núcleo de personas. No, mis amados hermanos. Nosotros estamos aquí para transmitir el Evangelio a toda criatura, con sencillez. Bendito Dios. Que no pongamos nosotros a los que quieren la palabra de Dios, que no los pongamos en espera. Que no los pongamos, óigame, en la última banca. Hay veces ponemos en la primera banca a los principales, a los que vienen allá con títulos y con buena ropa. Eso lo dice la Biblia. No, hermanos, eso no es así. Ese se le va a ir pronto de la iglesia, asegúrese. Ese no se va a quedar. Más posibilidades que se quede aquel humilde, de condición humilde, y le sirva más a Dios en esa iglesia, que aquel de alta gama. Sí, hermano. Los compromisos de esa persona lo van a llevar a que no esté en muchos cultos. No, hoy tengo que ir a tal reunión,
a tal deporte, a tal ciudad, viajamos a no sé dónde en vacaciones y vamos para allá, para allá. Esa gente no le va a dar mucho resultado. Sí. Y son los que más se les gasta y se les invierte tiempo, a veces. Por lo que dije anteriormente, por los factores socioeconómicos con los cuales se les está mirando a ellos. Pero el Señor ya dijo aquí que el que no se vuelva y se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Mateo 18:3. El que no vuelva y se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. La pregunta, y hermanos, y hay toda esa gente que nombré, gente linda también, académica, con dinero. Pero ¿cuántos de ellos estarán dispuestos a llevar el mensaje, la predicación de la palabra con sencillez a esa iglesia de barrio, a ese parque por ahí? ¿Cuántos estarán dispuestos a llevar el mensaje, a reunirse en una casa, darle el tiempo de 1 o 2 horas a un grupo de 3, 5, 7, 8 personas y reunirse con ellos y compartir con ellos? Aleluya. El formato completo del evangelio. ¿Cuál es? Orar. Ungir a los enfermos. Impartir el pan en las casas. La doctrina, las enseñanzas, las oraciones. Sí, señores. Eso es. Comunicar las buenas nuevas. ¿Cuántos estarán dispuestos? ¿Cuántos estarán dispuestos? No muchos, quizá. Porque su tiempo, sus compromisos sociales no les dan para eso. Aleluya. Cuán bueno es el Señor. Ya estamos terminando. En breve, yo acabo cuando termine. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en segunda carta de Corintios capítulo 13. Verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No somos competentes por nosotros mismos. No. No por la letra. No por la academia. Eso mata, dice aquí la palabra de Dios. Pero el Espíritu vivifica. Aleluya. Entonces esto parece, hermano, de que está claro. De que es con sencillez. De que es rindiéndose uno en obediencia, hablando el idioma del pueblo, entendiendo el idioma que Jesús nos está hablando, al nivel donde estamos. Gloria al Señor. Ya terminando, dice la palabra de Dios aquí en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1, el apóstol Pablo dando estas recomendaciones. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, bendito y alabado el Señor. Hoy lo que hemos visto, mis amados, es de que el evangelio ni es difícil, ni es complicado. Jesús no lo hizo así, los hombres lo han hecho así. El Señor nos ha instruido hoy con su sencillez, mostrándonos con el tipo de lenguaje como Él estuvo hablándole a la gente en los diferentes pueblos y aldeas y ciudades de Israel, y por Samaria, por donde quiera que Él se movió, con sencillez de corazón. Por eso hemos dicho que la sencillez del evangelio, la palabra de Dios es profunda en su sencillez y sencilla su profundidad. Tenga eso en mente. La palabra de Dios es profunda en su sencillez y sencilla en su profundidad. No le cambiemos, no le agreguemos, no le quitemos.
El que lo haga tendrá que vérselas con Dios. Así lo dijo el Señor. Hagamos el trabajo pastoral, ministerial, sacerdotal, espiritual que Dios nos llamó a hacer en las condiciones que Dios nos llamó. Quédese cada cual en el estado que Dios le llamó. Sigamos nosotros, hermanos. Predique allí la palabra de Dios en el nivel tuyo, en el lenguaje tuyo, en la forma como Dios te da, con ese carisma que tienes, con esas fuerzas que tienes, con esa nobleza que tienes, con ese amor que Dios ha puesto en ti. Con eso, predica. Esas son las herramientas, esos son los instrumentos que Dios puso en tu vida, en tus manos, como los ha puesto en las mías, los que Él ha puesto. A cada quien el Señor le da el material perfecto para que elabore el trabajo pastoral, sacerdotal. Yo te bendigo y yo doy gracias a Dios por la sencillez que hay en tu corazón para recibir la palabra de Dios, porque si hay sencillez para recibir la palabra de Dios, hay sencillez para predicarla. Y siendo así, el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en aquella persona que la recibe. No es el hombre. No creas que eres tú, no creo que soy yo. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que hace la obra en cada uno de nosotros, amados. Creemos que todavía el Señor nos está usando y el Señor todavía está llamando a cada persona en su diferente estado y estatus que se encuentra. Así que bendigo tu vida, hermano, bendigo tu vida, hermana, bendigo tu vida, varón, mujer de Dios, bendigo tu vida, amigo, que está recibiendo hoy esta enseñanza para que comiences a vivir una vida en gloria, en júbilo, en bendición, en sencillez delante de la presencia de Dios. Es sencillo venir a Cristo y es más sencillo todavía vivir la vida en Cristo. Y todavía mucho más sencillo llevar el mensaje de Cristo. Entonces, ¿por qué no te animas, mi hermano, mi hermana y amigo mío? Padre, te doy gracias por esta bendición que me has dado de comunicar sencillamente este mensaje. Lo he traído conforme tú me lo diste. Tú querías que hoy hablara de sencillez al transmitir el Evangelio y lo he hecho. He comunicado las buenas nuevas, no con sabiduría de hombre, Señor amado, sino con poder de Dios, con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con el conocimiento de Dios, en el lenguaje del Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir transmitiendo, Padre mío, por todo el mundo, esta palabra tuya que es bendita, que salva, perdona, Señor amado, y lleva al cielo. Te doy gracias, Padre, por todos aquellos que hoy reciben en tu corazón la salvación. Si tú estás ahí y no has aceptado a Cristo, confiésalo ahora. Di, Señor Jesús, te recibo en mi corazón en esta hora. Te entrego mi vida. Soy un hombre, soy una mujer pecador, pecadora, y vengo arrepentido pidiéndote perdón. Perdona mis culpas, mis pecados, mis iniquidades. Borra mis rebeliones, Señor. Hazme libre. Tú eres el Hijo de Dios, el único que puedes perdonar pecados. Tú moriste en la cruz del Calvario y allí derramaste tu sangre por mí, por mi vida. Gracias por redimirme. Gracias por salvarme. Y gracias, Señor, por invitarme a vivir en esta vida hermosa, preciosa, vida cristiana, la que me va a llevar al cielo. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús, recibe la salvación hoy que viene de Dios. Gracias, Señor. Amén. Comienza a vivir una vida cristiana, una vida sencilla, pero en amor a Dios. Y únete a un cuerpo, a un grupo de oración, a una iglesia de sana doctrina. Pero comienza, no te quedes ahí. Y pronto comienza a transmitir o a retransmitir lo que se te está dando, el alimento que estás recibiendo. Padre, bendiga la iglesia, sonido de alabanza esta mañana, Señor amado, y que la paz de Dios resplandezca en el corazón, en el rostro, en la familia, en el hogar de cada uno de estos familiares nuestros de la fe. Te pedimos, Señor amado, que nos permita continuar adelante, laborando en la obra con sencillez de corazón.
Gracias te damos esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.